Muchos hombres creen que reinventar su vida significa empezar de cero, borrar el pasado, cambiarlo todo de golpe o esperar una crisis que los obligue a transformarse. Piensan que la reinvención llega con un evento extremo, una ruptura, una pérdida o un colapso. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera reinvención no nace del caos, nace de una decisión consciente. No necesitas destruir tu vida para reconstruirla, necesitas redefinir quién decides ser a partir de hoy. Reinventarte es revisar tus hábitos, tus pensamientos, tus estándares y tu dirección, y tener el coraje de cambiar lo que ya no te sirve. No es huir de tu historia, es tomar control de ella. Cada día tienes la oportunidad de actuar distinto, pensar distinto y exigirte distinto. Y cuando cambias lo que haces de forma consistente, tu identidad empieza a cambiar. Tu vida no se transforma en un instante, se reinventa en pequeñas decisiones diarias que, acumuladas, crean un nuevo destino. Todo empieza cuando decides dejar de vivir en automático y eliges vivir con intención. Porque el pasado no te define, tus decisiones actuales sí. Reinventar tu propia vida comienza cuando aceptas una verdad incómoda. Nadie va a venir a hacerlo por ti. No llegará el momento perfecto, no llegará la motivación constante, no llegará la señal definitiva. La mayoría de los hombres se queda atrapada esperando sentir claridad antes de actuar, cuando en realidad la claridad aparece después de actuar. Reinventarte no es entenderlo todo, es empezar a moverte aunque todavía no tengas todas las respuestas. El movimiento crea perspectiva. La acción ordena la mente. El primer paso real para reinventarte es romper con la identidad automática, con la que has vivido. Esa identidad hecha de hábitos repetidos, decisiones cómodas y excusas razonables. No eres tus errores, pero tampoco eres inocente de tus resultados. Tu vida actual es el reflejo directo de lo que has tolerado, repetido y postergado. Mientras no lo aceptes, seguirás intentando cambiar cosas externas sin tocar lo que realmente sostiene tu realidad, tu conducta diaria. Muchos hombres quieren reinventarse sin incomodarse. Quieren resultados nuevos con rutinas viejas. Quieren sentirse distintos sin actuar distinto. Eso no funciona. La reinvención exige ruptura interna, no drama externo. Exige dejar de justificarte, dejar de negociar contigo mismo y empezar a exigirte con honestidad. No dureza destructiva, sino claridad firme. La claridad de decir, esto ya no me sirve y no lo voy a seguir sosteniendo. Aquí aparece algo clave. Reinventarte no es convertirte en alguien falso, es recuperar control sobre quién decides ser. No se trata de traicionar tu esencia, se trata de eliminar capas que ya no te representan, hábitos que te mantienen pequeño, pensamientos que te limitan, relaciones que te drenan. La reinvención no agrega cosas al inicio, primero quita ruido, quita distracción, quita incoherencia. Y cuando quitas lo que estorba, lo que eres realmente empieza a aparecer. Reinventar tu vida también implica asumir responsabilidad total sin culpa. Culparte te paraliza, responsabilizarte te empodera. No importa cómo llegaste aquí, importa qué haces ahora. El pasado explica pero no justifica la permanencia. El hombre que se reinventa deja de usar su historia como excusa y empieza a usarla como punto de partida. No se victimiza por lo que fue. Se exige por lo que puede ser. Otro punto decisivo es entender que la reinvención no es un evento, es un proceso. No ocurre en una semana ni se siente espectacular todos los días. Muchas veces se siente incómoda, silenciosa y solitaria. Cambiar hábitos se siente raro. Elevar estándares se siente pesado. Decidir distinto se siente incierto. Pero esa incomodidad es señal de que está saliendo del piloto automático. El confort excesivo es una señal de estancamiento. La incomodidad consciente es señal de crecimiento. La reinvención empieza con decisiones pequeñas pero no negociables. Levantarte cuando dijiste que lo harías. Cumplir lo que prometiste aunque nadie te observe. Elegir lo difícil hoy para no vivir arrepentido mañana. Estas decisiones parecen insignificantes, pero cambian tu autoimagen. Y cuando cambia la forma en que te ves, cambia la forma en que actúas. La identidad se construye desde la acción, no desde la intención. Un hombre se reinventa cuando deja de preguntarse, ¿y si fallo? Y empieza a preguntarse, ¿qué pasa si sigo igual? Esa pregunta corta más profundo. Porque el verdadero riesgo no es intentar algo nuevo, es permanecer en una vida que ya no respetas. El dolor del cambio es temporal. El dolor de la resignación es crónico. Reinventar tu vida es un acto de coraje silencioso. No necesita aplausos. No necesita anuncio. Necesita consistencia.
día tras día, decisión tras decisión. Y cuando sostienes ese proceso el tiempo suficiente, algo cambia de fondo. Ya no estás intentando reinventarte, te estás convirtiendo en alguien distinto, y ese es el inicio real de una vida nueva. Reinventar tu propia vida continúa cuando entiendes que no puedes cambiar tu futuro sin cambiar tus estándares. Muchas personas intentan reinventarse haciendo pequeños ajustes superficiales, pero mantienen los mismos límites internos. Siguen tolerando lo que las drena, negociando con su disciplina y justificando comportamientos que ya saben que no las llevan a ningún lado. La reinvención real comienza cuando decides elevar lo que aceptas de ti mismo, no lo que deseas, no lo que imaginas, sino lo que permites cada día con tus acciones. Aquí aparece una verdad clave. Tu vida no cambia cuando te sientes listo, cambia cuando te cansas de decepcionarte. El cansancio correcto no es físico, es interno. Es el momento en el que ya no puedes seguir sosteniendo una versión de ti que no respetas. Ese cansancio no destruye, despierta. Te obliga a dejar de fingir que mañana será distinto si hoy haces exactamente lo mismo. Reinventarte exige romper ese ciclo con una decisión firme, actuar diferente incluso cuando no te sientes diferente. Otro punto fundamental es aceptar que reinventarte implica perder versiones antiguas de ti mismo. Perder hábitos, relaciones, rutinas y hasta identidades que alguna vez te dieron seguridad. Esto duele, porque el ego se apega a lo conocido, incluso si ya no funciona. Pero no puedes avanzar cargando todo lo que fuiste. La reinvención no es acumulación, es depuración. Quitas lo que ya no encaja para darle espacio a lo que estás construyendo. Muchos hombres se sabotean porque quieren resultados nuevos sin pagar el precio emocional del cambio. Quieren sentirse seguros mientras hacen algo incierto. Eso no existe. La reinvención siempre trae incomodidad emocional, duda y sensación de estar fuera de lugar. Pero esa sensación no significa que estés equivocado. Significa que estás creciendo. El error no es sentir miedo, el error es obedecerlo. Reinventar tu vida también implica reeducar tu diálogo interno. No puedes hablarte como alguien derrotado y actuar como alguien decidido al mismo tiempo. La forma en que te hablas moldea la forma en que decides. El hombre que se reinventa deja de narrarse como víctima y empieza a narrarse como responsable. No se dice no puedo, se dice todavía no lo he construido. Ese cambio de lenguaje parece pequeño, pero cambia tu postura frente a la vida. Aquí entra algo decisivo. Reinventarte no es cambiar de entorno esperando que todo se arregle, es cambiar tu comportamiento para que cualquier entorno te responda distinto. Puedes mudarte, cambiar de trabajo o empezar algo nuevo, pero si llevas los mismos hábitos contigo, el resultado será el mismo con otro escenario. El hombre que se reinventa entiende que el cambio real viaja dentro de él. El entorno solo lo refleja. Otro aspecto clave es aprender a incomodarte de forma voluntaria. Elegir el esfuerzo antes que la excusa. Elegir el orden antes que el caos. Elegir el compromiso antes que la distracción. Estas elecciones no te hacen sentir bien de inmediato, pero te hacen sentir respetable a largo plazo, y el respeto propio es el combustible más potente para una reinvención sostenida. La reinvención también exige paciencia estratégica. No todo cambia rápido, pero todo cambia si sostienes la dirección. El error es rendirse porque el resultado no aparece en semanas. El hombre que se reinventa mide su progreso por coherencia, no por velocidad. Pregunta: ¿estoy actuando distinto que antes? Si la respuesta es sí, el proceso ya está funcionando, aunque todavía no se vea por fuera. En este punto entiendes que reinventarte no es crear una versión perfecta de ti, es construir una versión más honesta, más firme y más responsable. Una versión que no promete más de lo que cumple, pero que cumple todo lo que promete. Esa coherencia cambia la forma en que caminas, hablas y decides. Reinventar tu vida no es un acto impulsivo, es una decisión sostenida. Y cuando sostienes esa decisión el tiempo suficiente, tu realidad no tiene otra opción que adaptarse. Reinventar tu propia vida se vuelve real cuando aceptas que no puedes construir algo nuevo con la misma forma de pensar que te trajo hasta aquí. Muchos hombres intentan cambiar hábitos externos sin cuestionar las creencias internas que los sostienen. Cambian rutinas, cambian metas, cambian de entorno, pero siguen pensando igual. Y mientras pienses igual, decidirás igual. La reinvención profunda exige una revisión honesta de tus supuestos, lo que crees sobre ti, sobre el esfuerzo, sobre el tiempo y sobre lo que mereces. Sin esa revisión, cualquier cambio es temporal. Aquí aparece una verdad incómoda. Tu mente protegerá lo conocido antes que lo correcto. No porque sea malo,
sino porque es familiar. Te empujará a volver a lo cómodo, a justificar viejos patrones y a minimizar la urgencia del cambio. El hombre que se reinventa aprende a no negociar con esa voz. No la combate con emoción, la supera con estructura. Decide horarios, reglas personales y estándares claros que no dependan del estado de ánimo. La estructura vence a la resistencia interna cuando la motivación falla. Otro punto decisivo es entender que reinventarte exige aprender a decir no, incluso a cosas que antes te definían. Decir no a distracciones, a relaciones que drenan, a compromisos que no alinean con la persona que estás construyendo. Cada sí que das consume energía, cada no bien colocado la protege. El hombre que se reinventa se vuelve selectivo, no por arrogancia, sino por respeto a su dirección. Protege su tiempo como protege su carácter. La reinvención también implica cambiar la forma en que mides el progreso. Si sigues midiendo tu valor por resultados inmediatos, te frustrarás. El progreso real al inicio es interno. Mejor enfoque, más coherencia, menos excusas, mayor cumplimiento de lo básico. Estos avances no se celebran afuera, pero lo cambian todo adentro. Y cuando cambia el adentro, el afuera termina respondiendo. El hombre que entiende esto no se rinde por falta de aplausos. Aquí entra la disciplina mental, hacer lo correcto incluso cuando no hay evidencia inmediata de recompensa. La reinvención se construye en días normales, no en momentos épicos. En cumplir una rutina sencilla, en repetir lo básico, en sostener decisiones pequeñas. Ese trabajo silencioso redefine tu autoimagen. Empiezas a verte como alguien confiable, y cuando te ves confiable, actúas como tal. La identidad se refuerza con la repetición, no con la intención. También debes aceptar que reinventarte implica atravesar una etapa de soledad funcional. No todos entenderán tus cambios. Algunos se incomodarán, otros dudarán, algunos intentarán llevarte de vuelta a la versión que les resulta familiar. El hombre que se reinventa no se explica en exceso ni busca aprobación. Camina con respeto y firmeza. Sabe que la coherencia sostenida convence más que cualquier discurso. Otro aspecto clave es redefinir tu relación con el error. Reinventarte no significa hacerlo perfecto, significa corregir más rápido. El error deja de ser una amenaza a tu identidad y se convierte en información. Ajustas, aprendes y sigues, sin drama, sin excusas. El hombre que se reinventa no se castiga, se responsabiliza. Esa diferencia acelera el crecimiento y reduce el desgaste emocional. La reinvención también exige alinear tu entorno con tu nueva dirección. No todo, pero lo suficiente. Espacios, horarios, estímulos. Elimina fricción innecesaria. Facilita el comportamiento correcto. No confíes solo en fuerza de voluntad. Diseña condiciones que te ayuden a cumplir. El hombre que se reinventa piensa como estratega de su propia vida. Reduce tentaciones y aumenta señales que lo mantengan enfocado. En este punto entiendes que reinventarte no es una promesa grandiosa, es un contrato diario contigo mismo. Cumplir cuando nadie te ve. Corregir cuando fallas. Repetir cuando te aburres. Esa constancia silenciosa crea un efecto acumulativo imparable. No se siente espectacular al inicio, pero transforma todo con el tiempo. Reinventar tu vida no es cambiar de máscara, es cambiar de conducta. Y cuando tu conducta cambia de forma consistente, tu identidad la sigue. Reinventar tu propia vida entra en una fase decisiva cuando entiendes que no basta con saber qué cambiar, necesitas comprometerte con cómo sostener el cambio. Muchos hombres tienen claridad momentánea. Saben qué hábitos les dañan, qué decisiones los estancan y qué versión de sí mismos ya no respetan. El problema no es la falta de conciencia, es la falta de permanencia. La reinvención real no ocurre el día que decides cambiar, ocurre el día que decides no volver atrás, incluso cuando sería más fácil hacerlo. Aquí aparece una verdad incómoda. Tu mente va a intentar llevarte de regreso a lo conocido, no porque sea mejor, sino porque es predecible. El progreso implica incertidumbre, y la mente odia la incertidumbre. Por eso aparecen excusas racionales, cansancio repentino, dudas que antes no existían. El hombre que se reinventa no interpreta esas señales como advertencias, sino como resistencia natural al cambio. No discute con ellas. Las atraviesa con disciplina. Reinventarte también exige redefinir tu relación con la incomodidad. La incomodidad deja de ser una señal de error y se convierte en una señal de dirección. Si te sientes incómodo, es porque estás haciendo algo distinto, algo que aún no dominas. Y eso es exactamente lo que debe ocurrir cuando estás construyendo una nueva versión de ti.
El hombre que huye de la incomodidad regresa siempre a la misma vida. El hombre que aprende a tolerarla crea una vida distinta. Otro punto clave es aceptar que reinventarte implica decepcionar expectativas ajenas. Habrá personas que prefieran la versión antigua de ti porque era más predecible, más cómoda para ellos. Cambiar rompe dinámicas. Genera resistencia externa. El hombre que se reinventa no busca confrontación, pero tampoco pide permiso. Avanza con respeto y firmeza. Sabe que agradar a todos es incompatible con respetarse a sí mismo. La reinvención también demanda consistencia emocional, no euforia. No te vas a sentir inspirado todos los días. Habrá días donde solo cumplirás lo mínimo. Y eso está bien. Cumplir lo mínimo alineado es infinitamente mejor que prometer mucho y no hacer nada. El progreso real no se construye con intensidad ocasional, sino con cumplimiento diario. El hombre que se reinventa entiende que la constancia vence al entusiasmo. Aquí ocurre un cambio profundo. Dejas de negociar con tu palabra. Cuando dices que vas a hacer algo, lo haces. No porque alguien te vigile, sino porque sabes que tu palabra es el cimiento de tu identidad. Cada vez que te fallas, te debilitas. Cada vez que cumples, te fortaleces. La reinvención no se trata de grandes promesas. Se trata de pequeñas promesas cumplidas. Reinventarte también implica cerrar puertas internas, no solo externas. Dejar de fantasear con volver atrás si no funciona. Esa puerta abierta es una salida de emergencia que debilita tu compromiso. El hombre que se reinventa no necesita garantías absolutas, necesita decisión. Decide avanzar y ajustar sobre la marcha. No huye al primer obstáculo. Aprende, corrige y continúa. Otro aspecto esencial es desarrollar paciencia con tu propio proceso. No te conviertes en alguien distinto en semanas. Te conviertes en alguien distinto cuando sostienes comportamientos distintos el tiempo suficiente. El error es compararte con una versión idealizada de ti mismo y frustrarte. El progreso se mide por coherencia, no por perfección. Cada día alineado suma, aunque no se note de inmediato. En este punto, la reinvención deja de sentirse como un esfuerzo consciente y empieza a sentirse como una nueva normalidad. Lo que antes costaba ahora es parte de tu estándar. Tus decisiones cambian porque tú cambiaste. Y cuando eso ocurre, la vida empieza a responder de forma distinta, no por magia, sino por coherencia acumulada. Reinventar tu vida es un acto silencioso de carácter. No se anuncia, no se presume, se sostiene. Y cuando sostienes el cambio el tiempo suficiente, llega un momento en el que miras atrás y te das cuenta de algo poderoso. Ya no estás intentando reinventarte, estás viviendo como el hombre que decidiste ser. Reinventar tu propia vida alcanza profundidad real cuando comprendes que el cambio sostenido exige una nueva forma de relacionarte contigo mismo. No puedes tratarte con desprecio y esperar construir algo fuerte. Tampoco puedes vivir en autoindulgencia y exigir resultados distintos. La reinvención madura se apoya en una exigencia firme pero respetuosa. Te pides más sin destruirte. Te corriges sin humillarte. Esa relación interna define cuánto puedes crecer sin romperte. Aquí aparece una verdad clave. No te reinventas castigándote por el pasado, te reinventas responsabilizándote del presente. El arrepentimiento excesivo te mantiene mirando atrás. La responsabilidad te pone en movimiento. El hombre que se reinventa no se define por lo que falló, se define por cómo responde ahora. Usa sus errores como información, no como sentencia. Aprende rápido, ajusta y sigue. Esa actitud acelera cualquier transformación. La reinvención también implica reconstruir tu autoconfianza desde la acción, no desde afirmaciones vacías. Decirte que puedes no sirve si no te lo demuestras. La confianza real nace cuando cumples contigo incluso en cosas pequeñas. Levantarte a la hora acordada. Terminar lo que empiezas. Decir no cuando debes decir no. Cada acción congruente es un ladrillo en tu nueva identidad. Y una identidad sólida no se derrumba con la primera dificultad. Otro punto decisivo es aceptar que reinventarte te va a enfrentar a tu propia impaciencia. Querrás ver cambios rápidos, querrás sentirte distinto de inmediato. Pero el crecimiento real es silencioso al inicio, no se siente espectacular, se siente estable. El hombre que se reinventa aprende a confiar en la repetición. No busca resultados diarios, busca coherencia diaria. Y esa coherencia acumulada transforma todo. Reinventar tu vida también exige reordenar tus prioridades sin culpa. No puedes hacerlo todo ni para todos. Habrá cosas que queden fuera, personas que se alejen, ritmos que cambien.
El hombre que se reinventa entiende que elegir una dirección implica renunciar a otras. No se disculpa por proteger su proceso, se responsabiliza de él. Aquí entra un punto profundo. La reinvención redefine tu relación con el miedo. El miedo no desaparece, cambia de función, deja de ser una señal para huir y se convierte en una señal para avanzar con cuidado. El hombre que se reinventa no busca eliminar el miedo, aprende a actuar a pesar de él, no lo deja decidir por él, decide con criterio, no con pánico. La reinvención también requiere honestidad brutal con tus límites actuales. No para quedarte ahí, sino para construir desde la realidad. El autoengaño retrasa el proceso. La honestidad lo acelera. Reconoces qué puedes sostener hoy y qué no. Construyes desde ahí, sin fantasías, sin promesas infladas. El hombre que se reinventa no se promete grandeza, se promete consistencia. Otro aspecto clave es crear rituales simples que refuercen tu nueva identidad. No grandes cambios esporádicos, sino pequeñas acciones diarias que te recuerden quién estás siendo ahora. Estos rituales anclan el cambio, hacen que la reinvención deje de depender de la fuerza de voluntad y empiece a depender de hábitos. Y los hábitos, bien diseñados, sostienen la transformación incluso en días difíciles. En este punto, reinventarte deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como un proceso exigente pero justo. Sabes que el esfuerzo tiene sentido, sabes que no te estás traicionando, y esa certeza reduce el desgaste emocional. Caminas con más calma, incluso cuando el camino es largo. Reinventar tu vida no es convertirte en alguien perfecto, es convertirte en alguien íntegro. Y cuando logras esa integridad, el cambio deja de ser una meta y se convierte en tu forma natural de vivir. Reinventar tu propia vida se consolida cuando entiendes que el cambio verdadero no depende de momentos extraordinarios, sino de cómo atraviesas los días ordinarios. Aquí es donde muchos abandonan. No porque no puedan, sino porque el proceso deja de sentirse emocionante. Ya no hay adrenalina por empezar algo nuevo. Solo queda rutina, repetición y responsabilidad. Y es exactamente ahí donde la reinvención se vuelve real. El hombre que sostiene el cambio cuando ya no hay emoción está construyendo algo que no se rompe fácilmente. En este punto, aprendes que reinventarte es aprender a gobernarte cuando nadie te presiona. Cuando no hay fechas límite externas, cuando nadie te observa, cuando podrías relajarte sin consecuencias inmediatas. La versión antigua de ti aprovechaba esos espacios para postergar. La versión nueva los usa para consolidarse, no por obsesión, sino por respeto propio. Cumples porque dijiste que lo harías, y cumplir contigo mismo cambia la forma en que te percibes a un nivel profundo. Aquí ocurre algo clave. Tu identidad empieza a cambiar antes que tus resultados visibles. Por dentro ya no eres el mismo, aunque por fuera todo parezca igual. Tomas decisiones distintas, respondes distinto, te hablas distinto. Esa transformación interna suele ser invisible para otros, pero es la más importante, porque cuando la identidad cambia, el comportamiento se alinea sin esfuerzo excesivo. Ya no te fuerzas a actuar distinto, actúas distinto porque ya no eres el mismo. Reinventarte también implica aprender a sostener el silencio del progreso. No todo avance se nota. No todo crecimiento se celebra. Hay etapas donde mejoras sin reconocimiento, sin aplausos y sin confirmación externa. El hombre que depende de validación se debilita ahí. El hombre que se reinventa aprende a seguir sin ruido. Confía en su proceso porque ve coherencia en sus acciones, aunque el mundo aún no lo vea. Otro punto profundo es aceptar que la reinvención no elimina las dudas, cambia tu relación con ellas. La duda aparece, pero ya no te paraliza. Ya no la interpretas como señal de que debes detenerte. La ves como parte natural de hacer algo distinto. El hombre que se reinventa no espera sentirse seguro para avanzar, avanza para construir seguridad. Esa inversión de lógica cambia todo. La reinvención también exige tolerancia al cansancio emocional. No todos los días te sentirás fuerte. Habrá días grises, días pesados, días donde cumplir será lo único que hagas bien. Y eso basta. El progreso no se pierde porque un día sea difícil. Se pierde cuando decides rendirte en silencio. El hombre que se reinventa no dramatiza el cansancio, lo gestiona. Descansa cuando debe, ajusta cuando es necesario y continúa. Aquí entra una verdad clave. No todo avance se siente como avance. A veces se siente como disciplina. A veces se siente como aburrimiento. A veces se siente como repetición sin recompensa.
Pero cada día que sostienes la nueva conducta, estás reforzando un camino neuronal, emocional y conductual distinto. Estás entrenando a tu mente a vivir bajo un estándar más alto, y ese entrenamiento, aunque invisible, es irreversible si se sostiene. Reinventar tu vida también implica aprender a confiar en tu palabra incluso cuando fallas. No se trata de no equivocarte, se trata de corregir sin abandonarte. El hombre que se reinventa no usa el error como excusa para soltar todo. Ajusta y vuelve. Esa capacidad de regresar al camino sin culparse es una señal clara de madurez interna. En este punto, la reinvención deja de ser algo que haces y se convierte en algo que sostienes. No estás buscando cambiar tu vida, estás viviendo de una forma distinta. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de depender de fuerza de voluntad y empieza a depender de identidad. Reinventar tu vida no es una explosión, es una acumulación silenciosa. Y cuando esa acumulación alcanza suficiente peso, tu realidad no tiene otra opción que transformarse. Reinventar tu propia vida alcanza un punto crítico cuando entiendes que ya no estás probando una nueva versión de ti, la estás encarnando. Aquí se rompe la ilusión de que el cambio es algo temporal o experimental. Ya no te preguntas si esto va a funcionar, te preguntas si estás dispuesto a sostenerlo, y esa pregunta cambia todo, porque sostener exige carácter. Exige decidir incluso cuando no hay motivación, incluso cuando nadie valida, incluso cuando el progreso parece lento. En esta etapa, descubres que la mayor amenaza para la reinvención no es el fracaso, es la nostalgia por lo conocido. No por lo bueno que fue, sino por lo cómodo que resultaba no exigirte tanto. Aparece la tentación de aflojar solo un poco, de negociar estándares, de volver a hábitos que ya sabes a dónde conducen. El hombre que se reinventa aprende a reconocer esa nostalgia sin obedecerla. No la pelea con emoción, la supera con decisión. Sabe que volver atrás siempre se siente más fácil que seguir adelante, pero también sabe cuál es el precio. Aquí se vuelve evidente que reinventarte implica convertir la disciplina en algo personal, no impuesto. Ya no cumples por miedo, por presión externa o por obligación social. Cumples porque no hacerlo sería traicionarte. Esa internalización es profunda. Cambia la forma en que te mueves incluso cuando nadie te observa. No porque seas rígido, sino porque eres coherente. Y la coherencia sostenida genera una fuerza interior que no depende de circunstancias. Otro punto decisivo es aceptar que el progreso real no siempre es lineal. Habrá semanas de avance claro y otras de estancamiento aparente. El hombre que se reinventa no entra en pánico cuando el ritmo baja, no interpreta una pausa como retroceso, evalúa, ajusta y sigue. Entiende que los procesos vivos respiran, a veces aprietan, a veces aflojan. La clave está en no abandonar la dirección. En esta fase, también aprendes a proteger tu energía con más intención. Ya no intentas hacerlo todo. Sabes que reinventarte exige foco. Eliges batallas, reduces ruido, te vuelves más silencioso con tus planes y más firme con tus acciones. Dejas de explicar y empiezas a demostrar. El hombre que se reinventa no necesita convencer a nadie, se convence a sí mismo con hechos. Aquí aparece una transformación interna poderosa. Tu autoestima deja de depender de resultados y empieza a depender de conducta. Ya no te sientes bien solo cuando ganas. Te sientes bien cuando cumples, cuando eliges lo correcto, cuando sostienes tu palabra. Esa fuente de autoestima es estable. No sube ni baja con cada evento. Te permite caminar con más calma incluso en momentos inciertos. La reinvención también redefine tu relación con el tiempo. Dejas de correr y empiezas a construir, no porque no tengas ambición, sino porque entiendes que la prisa es enemiga de la solidez. Cada día alineado suma más que un mes intenso y desordenado. El hombre que se reinventa piensa en décadas, no en semanas. Esa perspectiva cambia la calidad de sus decisiones. Otro aspecto clave es aprender a convivir con la incomprensión sin endurecerte. No todos entenderán tu cambio. Algunos se burlarán, otros dudarán. Otros intentarán llevarte de vuelta a lo familiar. El hombre que se reinventa no se vuelve defensivo ni arrogante, se vuelve firme, sigue avanzando sin rencor. Sabe que el tiempo, no las palabras, es el que valida los cambios reales. En este punto, la reinvención deja de sentirse como un esfuerzo consciente y empieza a sentirse como un nuevo orden interno. Tus decisiones fluyen con más naturalidad. Tus límites están más claros, tu dirección es más estable, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás más ordenado por dentro. Reinventar tu vida, en este nivel,
Ya no es una idea poderosa, es una práctica diaria, una forma de estar, una forma de responder. Y cuando un hombre llega aquí, no importa cuánto falte por construir, ya no hay vuelta atrás, porque el hombre que eras ya no encaja con la vida que estás creando. Reinventar tu propia vida se vuelve irreversible cuando comprendes que ya no estás persiguiendo un cambio, estás defendiendo una identidad nueva. Aquí el enfoque se desplaza por completo. Ya no preguntas qué más debo hacer, sino qué no estoy dispuesto a volver a tolerar. Ese cambio de criterio es profundo, porque lo que toleras define los límites de tu vida. Y cuando dejas de tolerar el desorden interno, la incoherencia y la mediocridad cómoda, tu realidad empieza a alinearse sin necesidad de fuerza constante. En esta etapa descubres que el mayor desafío no es avanzar, sino sostener el estándar cuando nadie te empuja. No hay aplausos. No hay urgencia externa. No hay crisis que te obligue. Solo estás tú, tus decisiones y tu palabra. El hombre que se reinventa a este nivel no necesita presión para cumplir. Cumple porque su identidad ya no le permite hacer otra cosa. No cumplir se siente ajeno, incómodo, y ese cambio interno es una señal clara de transformación real. Aquí aparece una verdad poderosa. La reinvención no se mantiene con intensidad, se mantiene con sobriedad. La intensidad se quema, la sobriedad perdura. Aprendes a avanzar sin dramatizar, sin exagerar, sin vivir cada día como una batalla épica. Haces lo que toca, descansas cuando corresponde, ajustas cuando es necesario. Esa estabilidad te permite durar. Y en la vida, durar es una ventaja enorme. Otro punto clave es que reinventarte implica redefinir tu relación con el éxito. Ya no lo ves como algo que llega para validarte, sino como algo que construyes para sostener una vida que respetas. El éxito deja de ser un trofeo y se convierte en una consecuencia. No lo persigues con ansiedad, lo atraes con coherencia. Esa calma cambia tu forma de trabajar, de decidir y de relacionarte con los demás. En este nivel, también aprendes a cerrar definitivamente la puerta al autoengaño. Ya no te compras excusas elegantes, ya no justificas retrocesos innecesarios. No te castigas, pero tampoco te mientes. Te observas con honestidad y corriges rápido. Esa honestidad contigo mismo es una de las formas más altas de respeto propio. Y el respeto propio es la base de cualquier vida reinventada con solidez. La reinvención también te enseña a convivir con el vacío entre lo que eres ahora y lo que estás construyendo. Ese espacio puede sentirse incómodo. Ya no encajas del todo en tu pasado, pero todavía no llegas al futuro que deseas. Muchos abandonan ahí. El hombre que se reinventa entiende que ese vacío es terreno fértil. Ahí se forja la paciencia, la identidad y la claridad. No huyes de ese espacio, lo habitas con dignidad. Otro aspecto profundo es que la reinvención cambia tu relación con la aprobación. Dejas de necesitar que otros validen tu cambio. Ya no te afecta tanto si entienden o no. Sabes lo que estás construyendo porque lo vives todos los días. Esa independencia emocional te libera. Te permite avanzar sin cargar expectativas ajenas. Caminas más ligero, más enfocado y más firme. En este punto, la reinvención se manifiesta en detalles pequeños pero contundentes. ¿Cómo hablas? ¿Cómo eliges? ¿Cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas? Ya no te desbordas. Ya no te saboteas. Respondes con criterio. Esa respuesta constante es la prueba de que el cambio ya no es superficial. Está integrado. Reinventar tu vida a este nivel no se siente heroico, se siente correcto. Y cuando algo se siente correcto de forma sostenida, no necesitas motivación para seguir. Solo necesitas seguir siendo coherente con el hombre en el que te has convertido. Reinventar tu propia vida entra en una fase profunda cuando entiendes que ya no necesitas convencerte de seguir, necesitas proteger lo que estás construyendo. Aquí el peligro no es abandonar por debilidad, sino erosionarte por descuido. Pequeñas concesiones, pequeñas excepciones, pequeños solo por hoy. El hombre que se reinventa aprende que no se pierde todo de golpe. Se pierde poco a poco cuando bajas el estándar sin darte cuenta. Por eso en este nivel, la vigilancia interna se vuelve tranquila pero constante. En esta etapa comprendes que el verdadero enemigo ya no es la inercia, es la complacencia. La inercia te mantenía inmóvil. La complacencia te hace creer que ya hiciste suficiente. El hombre que se reinventa no confunde progreso con llegada. Celebra avances pero no se detiene en ellos. Sabe que todo lo que no se cuida, se degrada. Y que cuidar tu proceso no es obsesión, es respeto por el camino recorrido.
Aquí también cambia tu relación con el error. Ya no dramatizas las fallas, pero tampoco las normalizas. Corriges rápido, ajustas sin excusas, sigues sin castigarte. Esta agilidad para corregir es una señal clara de madurez. El hombre que se reinventa no se queda atrapado en el "ya fallé". Se mueve al "¿qué hago ahora?". Esa pregunta te mantiene en acción y evita que un tropiezo se convierta en retroceso prolongado. Otro punto clave es que reinventarte te obliga a refinar tus límites, no a endurecerte. Sabes cuándo decir no sin culpa. Sabes cuándo retirarte sin resentimiento. Sabes cuándo insistir sin orgullo. Este criterio fino no nace de la teoría, nace de la práctica diaria, de equivocarte, observarte y ajustar. El hombre que se reinventa aprende a proteger su energía, su tiempo y su enfoque con serenidad. No pelea por todo, elige. En este nivel, la reinvención también redefine tu relación con el reconocimiento. Ya no lo persigues, pero tampoco lo desprecias. Si llega, lo recibes con gratitud. Si no, continúa sin amargura. Tu motivación ya no depende de aplausos, depende de coherencia, y la coherencia es una fuente de energía estable. Te permite avanzar sin subidas y bajadas emocionales extremas. Te mantiene centrado. Aquí aparece una verdad profunda. La vida que estás construyendo necesita menos explicación y más consistencia. Dejas de hablar tanto de lo que harás y te concentras en hacerlo, no por secretismo, sino por enfoque. El ruido externo se reduce. La acción interna aumenta. El hombre que se reinventa entiende que la transformación real se nota con el tiempo, no con anuncios. Otro aspecto decisivo es aprender a sostener el éxito parcial sin relajarte demasiado. Cuando empiezan a verse cambios, más orden, más claridad, más respeto propio, surge la tentación de aflojar. El hombre que se reinventa disfruta los frutos, pero no abandona las raíces. Mantiene los hábitos que lo llevaron ahí, sabe que la disciplina no es una fase de arranque, es el mantenimiento del sistema. En este punto, también aceptas que reinventarte implica vivir con menos drama y más criterio. Ya no reaccionas exageradamente ante cada obstáculo. Respondes, ajustas, sigues. Esa sobriedad no te quita pasión. Te quita desgaste innecesario. Te permite durar. Y durar, en la vida, es una forma de poder. La reinvención, aquí, se siente menos como lucha y más como cuidado consciente. Cuidas tu palabra, cuidas tus rutinas, cuidas tu enfoque. No desde el miedo a perderlo todo, sino desde el respeto por lo que estás creando. Ese cuidado diario es lo que convierte un cambio en una forma de vida. Cuando un hombre llega a este punto, algo es claro. Ya no necesita transformarse para escapar de su vida anterior. Necesita mantenerse firme para honrar la vida nueva que está construyendo. Reinventar tu propia vida se completa cuando entiendes que no existe un punto final llamado "ya cambié", existe una forma distinta de vivir que eliges sostener. En este nivel ya no buscas transformarte porque estés inconforme. Te mantienes firme porque te respetas. La reinvención deja de ser una respuesta al dolor del pasado y se convierte en un compromiso con el futuro que estás construyendo. No actúas desde la urgencia, actúas desde la identidad que forjaste con decisiones repetidas. Aquí se revela la verdad más importante de todo el proceso. Reinventarte no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien consciente. Consciente de tus límites, de tus tentaciones, de tus patrones y de tu responsabilidad. Ya no te engañas pensando que esta vez será diferente sin cambiar nada. Sabes que lo diferente se construye con conducta distinta, no con intención. Esa lucidez es una forma profunda de libertad. Te permite elegir con los ojos abiertos. En este punto, la reinvención se manifiesta en algo silencioso pero poderoso. Confías en ti. No porque siempre aciertes, sino porque sabes que no te abandonarás. Sabes que si fallas, corriges. Si te cansas, ajustas. Si dudas, avanzas con cuidado. Esa confianza no depende del resultado del día. Depende de tu historial de coherencia. Y esa coherencia te da una estabilidad que ninguna circunstancia externa puede quitarte. También comprendes que reinventarte no te separa del pasado, lo integra. Ya no huyes de lo que fuiste ni lo usas como excusa, lo usas como referencia. ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes por qué cambiaste? Y sabes qué no estás dispuesto a repetir. Esa integración te da madurez. Dejas de pelear con tu historia y empiezas a usarla como cimiento. El hombre que integra su pasado camina más ligero que el que intenta borrarlo. En este nivel final, la reinvención
Redefine tu relación con el tiempo. Dejas de correr y empiezas a sostener. Ya no tienes prisa por demostrar nada. Te importa más la solidez que la velocidad. Sabes que una vida bien construida no necesita atajos. Cada día alineado es una victoria silenciosa. Cada decisión coherente refuerza el camino. Y ese camino, sostenido, se vuelve inevitable. Aquí también entiendes que la reinvención no te hace superior a nadie. Te hace responsable de ti. No miras a otros desde arriba ni desde abajo. Caminas a tu ritmo. Compararte deja de tener sentido porque ya no estás tratando de ser alguien más. Estás comprometido con ser fiel a la versión que elegiste construir. Esa fidelidad interna es una de las formas más altas de dignidad. La lección final es clara y profunda. Reinventar tu vida no es cambiar quién eres. Es decidir quién sigues siendo cada día. No una vez, no cuando te conviene. Cada día. En cómo hablas, en cómo eliges, en cómo respondes cuando nadie te mira. Esa elección diaria es la verdadera reinvención. Cuando un hombre llega aquí, ya no necesita discursos motivacionales para avanzar. No necesita promesas grandiosas. No necesita escapar de su realidad. Ha construido algo más fuerte. Una identidad que se sostiene, una dirección que no se negocia y una vida que, por fin, le pertenece. Muchos creen que para avanzar en la vida deben estar pendientes de lo que los demás piensan, compararse constantemente y buscar aprobación externa. Piensan que su valor depende de las opiniones ajenas, de encajar en lo que otros esperan, de vivir bajo estándares que nunca eligieron. Pero esa es una de las mentiras más destructivas de nuestro tiempo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera libertad y el verdadero éxito comienzan cuando usted deja de mirar hacia afuera y se enfoca solo en usted mismo. No en lo que otros hacen, no en lo que otros opinan, sino en lo que usted construye cada día con disciplina y claridad. Porque mientras gaste su energía en los demás, nunca tendrá fuerza para elevar su propia vida. En cambio, cuando se concentra en su crecimiento personal, en sus metas y en su carácter, desarrolla un poder que nada ni nadie puede arrebatarle. Puede parecer duro olvidar a los demás, sí, pero lo que recibe a cambio es una vida auténtica, libre y enfocada en lo que realmente importa. Su propio destino. El primer paso para enfocarse solo en usted y dejar de vivir condicionado por los demás es comprender que la comparación constante es una trampa mental que destruye cualquier posibilidad de grandeza. Desde pequeño se nos acostumbra a mirar al costado, qué tiene el vecino, cómo viste aquel, qué logró mi compañero de escuela, cuánto gana mi colega. Esa dinámica de estar midiendo nuestro valor en función de otros es la razón por la que millones de hombres nunca llegan a nada. Porque en lugar de construir su camino, gastan energía en mirar caminos ajenos. Y lo más triste es que esa comparación nunca termina. Siempre habrá alguien más joven, más fuerte, más rico o con más oportunidades. Mientras viva atrapado en esa competencia invisible, nunca tendrá paz ni claridad para crecer. Enfocarse solo en usted significa romper esa cadena de comparación y convertir la mirada hacia adentro. Preguntarse, ¿qué puedo mejorar hoy respecto a ayer? ¿Qué disciplina me falta desarrollar? ¿Qué hábito debo eliminar? La única competencia real que existe es con usted mismo. La única medida válida es su progreso personal. Si hoy es más disciplinado que ayer, si este año es más fuerte que el anterior, si está avanzando en su propósito, entonces está ganando. La opinión externa deja de importar cuando descubre que su único parámetro real es su propia evolución. Esto no significa que ignore el mundo o que desprecie a los demás. Significa que deja de vivir para ellos. Que ya no necesita aprobación ni validación externa para sentirse suficiente. Aquí está una verdad que muchos no soportan. La gente está demasiado ocupada con sus propios problemas para pensar en usted tanto como cree. La mayoría está atrapada en sus miedos, en sus inseguridades, en sus batallas internas. Y sin embargo, miles de hombres desperdician años tratando de complacer a un público que ni siquiera los observa con atención. El enfoque en usted mismo lo libera de esa carga. Lo convierte en un hombre que no necesita ser visto para avanzar, porque sabe exactamente hacia dónde va. Cuando se enfoca en usted, descubre que su tiempo es su recurso más valioso. Y aquí aparece otro principio. Cada minuto que invierte en criticar, en observar o en envidiar a otros, es un minuto que le roba a su propio crecimiento. El hombre disciplinado paga el precio de apartarse de comparaciones inútiles y enfoca toda esa energía en lo que sí puede controlar. Sus hábitos, sus pensamientos, sus decisiones. Esa inversión se multiplica porque mientras el promedio pierde fuerza en distracciones, usted avanza sólido paso a paso. No espere a que otros lo aprueben para validarse. No viva con el espejo de la opinión ajena como guía.
La vida es demasiado corta para estar explicando cada decisión, justificando cada acción o pidiendo permiso para ser quien realmente quiere ser. Enfocarse en usted no es egoísmo, es responsabilidad. Porque nadie más va a cargar con sus fracasos, nadie más va a construir sus metas, nadie más va a pagar sus cuentas ni a vivir sus días. La carga es suya y también lo es la gloria de alcanzarlo. Recuerde esto con absoluta claridad. El hombre que se compara siempre pierde porque mide su vida con reglas que no le pertenecen. El hombre que se enfoca solo en sí mismo siempre gana porque no busca superar al vecino, busca superarse a sí mismo. Esa es la primera lección de una vida enfocada. Dejar atrás las miradas externas y descubrir que la única dirección que importa es hacia adentro, hacia su propósito, hacia su disciplina. Ese es el inicio del verdadero poder. El segundo paso para enfocarse solo en usted es comprender que la opinión de los demás no debe tener poder sobre su destino. La mayoría de los hombres vive paralizada por el miedo al juicio ajeno. ¿Qué dirán si fracaso? ¿Qué pensarán si me equivoco? ¿Qué opinarán si me arriesgo? Ese temor invisible es la cárcel más grande en la que se encierra un ser humano. Y lo más irónico es que esas voces que tanto teme son efímeras. Hoy lo critican, mañana lo olvidan, y pasado mañana estarán demasiado ocupados juzgando a otro. Sin embargo, muchos entregan sus sueños, su energía y hasta su identidad por miedo a una crítica que no tiene peso real. Enfocarse en usted significa aprender a silenciar esas voces externas, no porque desaparezcan, sino porque dejan de dirigir su camino. Cada vez que toma una decisión importante, pregúntese, ¿esto me acerca a mi propósito o solo lo hago para complacer a alguien más? Si la respuesta es la segunda, está traicionándose. Pagar este precio es duro porque implica decepcionar a algunos, alejarse de otros y soportar comentarios negativos. Pero cada vez que elige obedecer a su visión en lugar de obedecer a las críticas, fortalece su carácter y se convierte en un hombre más libre. El precio de enfocarse en sí mismo también incluye renunciar a la necesidad de aprobación. Vivimos en una era donde el valor de las personas parece medirse en likes, en seguidores, en validaciones públicas. Pero nada de eso garantiza éxito real. La aprobación externa es volátil, cambiante, frágil. Hoy lo aplauden, mañana lo olvidan. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con renunciar a esa adicción. Cambia la necesidad de aplausos por la satisfacción de cumplir con su disciplina diaria. Cambia el reconocimiento inmediato por la recompensa silenciosa de avanzar cada día en dirección a su meta. Esa renuncia es cara, porque todos desean sentirse aceptados, pero es el único camino hacia una fortaleza interior que no depende de nadie más. También debe aceptar que muchas de sus decisiones no serán comprendidas. Cuando decida levantarse más temprano, trabajar más duro, ahorrar cuando otros gastan, invertir cuando otros se divierten, encontrará miradas de extrañeza e incluso burlas. La mayoría no entiende a quién se atreve a vivir con propósito porque ellos mismos nunca lo intentaron. Y aquí está la clave. No necesita que lo entiendan, necesita que lo respeten. Y el respeto siempre viene después de los resultados. Primero lo criticarán, después lo preguntarán cómo lo hizo. Y ese es el precio justo que todo hombre debe estar dispuesto a pagar. Recuerde, su vida no le pertenece a las opiniones ajenas. Le pertenece a usted. El día que entienda que los demás no cargarán con sus fracasos, ni celebrarán de corazón sus victorias, ni caminarán por usted, descubrirá una libertad inmensa. Enfocarse solo en usted significa tener claridad de que su voz interna es más fuerte que cualquier ruido externo. Y cuando logra eso, cuando aprende a caminar con convicción aunque las críticas lo rodeen, se convierte en un hombre imposible de detener. El tercer paso para enfocarse solo en usted es entender que su tiempo es el recurso más valioso que posee, y también el que más fácilmente se desperdicia cuando vive para los demás. El hombre promedio dedica horas, días e incluso años de su vida a actividades que no lo acercan en absoluto a sus metas. Acepta compromisos que no quiere, dice que sí a invitaciones que no lo benefician, dedica energía a discusiones sin sentido. El resultado, una vida llena de ocupación pero vacía de propósito. El éxito nunca llega a quien dispersa su tiempo intentando quedar bien con todos. El éxito llega al hombre que paga el precio de enfocarse en lo esencial, que aprende a proteger cada minuto como si fuera oro. Esto significa que debe aprender el arte de decir no con firmeza y sin culpa. Cada vez que dice sí a algo que no le aporta, le está diciendo no a su propia vida. Y esta es una de las decisiones más duras, porque la mayoría teme parecer egoísta, teme ser juzgado como distante o frío. Pero aquí está la verdad. Enfocarse en usted no es egoísmo, es respeto por su propósito. Si su meta es grande, no puede permitirse diluir su tiempo en lo irrelevante. Pagar este precio es incómodo al inicio porque muchos lo cuestionarán, pero es liberador cuando comprende que cada no a lo innecesario es un sí
a lo que realmente importa. Otro aspecto crucial es primero organizar su vida alrededor de prioridades claras. El hombre común confunde actividad con productividad, trabaja mucho, corre de un lado a otro, se siente agotado, pero no avanza. El hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de planificar, de establecer metas, de organizar sus días en torno a lo esencial. Esa disciplina no es atractiva a simple vista, pero es la que marca la diferencia entre años perdidos y una vida de logros reales. Cada hora que invierte en lo prioritario se convierte en un paso firme hacia su propósito. El éxito también exige renunciar a la distracción constante. Las redes sociales, las noticias, las conversaciones vacías, los entretenimientos superficiales son tentaciones permanentes que roban tiempo y energía. Enfocarse en usted significa pagar con renuncias. Dejar de revisar lo que no le suma, apagar lo que lo dispersa, entrenar su mente para concentrarse en lo que lo construye. Esto es costoso porque exige autodominio, pero es el filtro que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados en la mediocridad. Finalmente, debe entender que enfocarse en sí mismo significa proteger su energía con la misma seriedad con la que protege su dinero. No puede regalársela a cualquiera, no puede desperdiciarla en ambientes tóxicos ni en personas que solo buscan drenarlo. Pagar el precio de rodearse únicamente de lo que lo fortalece es esencial. Quizás pierda amistades, quizás tenga que alejarse de ciertos círculos, pero lo que gana a cambio es concentración, claridad y fuerza para avanzar. Recuerde, su tiempo y su energía son la moneda con la que compra su futuro. Si los gasta en complacer a los demás, no tendrá nada para usted. Si los invierte en su propósito, tendrá una vida que la mayoría nunca conocerá. Enfocarse solo en usted no es aislarse del mundo, es construir la base sólida para conquistarlo. El cuarto paso para enfocarse solo en usted es comprender que su crecimiento personal es una inversión diaria que nadie más puede hacer en su lugar. Muchos hombres esperan que las circunstancias cambien, que la suerte aparezca, que otros les abran puertas. Viven con la ilusión de que alguien vendrá a rescatarlos o a empujarlos hacia adelante. Pero la realidad es que su progreso depende únicamente de cuánto invierte en sí mismo. El hombre que se enfoca en él mismo paga el precio de estudiar cuando otros se distraen, de entrenar su cuerpo cuando otros se rinden a la pereza, de entrenar su mente cuando otros la llenan de basura. Cada día que dedica a crecer está colocando ladrillos invisibles en la construcción de una vida extraordinaria. Esto exige disciplina en el aprendizaje. El hombre promedio deja de estudiar cuando termina la escuela o la universidad. Cree que ya sabe lo suficiente. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con humildad y constancia. Sabe que nunca termina de aprender, que siempre hay una habilidad que mejorar, una idea que descubrir, una lección que aplicar. Lee libros, escucha a mentores, observa a quienes han recorrido el camino. Esa actitud lo separa automáticamente del resto, porque mientras los demás se estancan, él sigue evolucionando. Otro precio inevitable es renunciar a la necesidad de reconocimiento inmediato mientras crece en silencio, porque el crecimiento verdadero no es espectacular ni visible al instante. Es silencioso, a veces aburrido, muchas veces solitario. Enfocarse en usted significa pagar con horas en las que nadie lo felicitará, en las que nadie notará su progreso. Pero esas horas son las que lo transforman. Lo que hoy parece invisible será la base de lo que mañana será imposible de ignorar. También implica desarrollar hábitos que lo fortalezcan, incluso cuando no tiene ganas. Levantarse temprano, organizar sus días, alimentarse con disciplina, entrenar su cuerpo, controlar su mente. Estos hábitos cuestan porque la comodidad siempre invita a lo contrario. Pero cada vez que lo sostiene, está demostrando que se respeta a sí mismo lo suficiente como para invertir en su propia grandeza. Quiero aprovechar este momento para recordarle algo importante. Si este mensaje está resonando con usted, suscríbase a este canal. Aquí encontrará más herramientas para entrenar su disciplina y su mentalidad, porque el enfoque en usted mismo es la clave de cualquier éxito real. Y quiero hacerle una pregunta para que me la deje en los comentarios. ¿Qué hábito siente que más necesita desarrollar para enfocarse de verdad en su crecimiento personal? Esa respuesta será el inicio de un compromiso nuevo con usted mismo. Recuerde, enfocarse en sí mismo no es un lujo, es una responsabilidad. Su futuro depende de cuánto crezca hoy. Si dedica cada día a fortalecerse, llegará a lugares que el hombre común jamás alcanzará. Porque mientras otros se desgastan observando a los demás, usted estará invirtiendo en el único proyecto que nunca falla, convertirse en la mejor versión de sí mismo. El quinto paso para enfocarse solo en usted es entender que su valor no se define por lo que obtiene, sino por lo que construye dentro de sí mismo.
Muchos creen que enfocarse en uno mismo significa acumular riqueza, reconocimiento o estatus, pero ese es un error común. El enfoque en usted no es acumular afuera, es fortalecerse adentro. Porque el verdadero éxito comienza en la identidad, no en la apariencia. Si no se respeta a sí mismo, si no cumple su palabra, si no desarrolla carácter, todo lo que logre se derrumbará. Pero cuando se enfoca en cultivar disciplina, integridad y fuerza interior, todo lo demás llega como consecuencia. Parte de este precio es renunciar a la dependencia emocional de los demás. La mayoría de los hombres vive atada a la necesidad de sentirse aprobado, amado o valorado por otros. Su estado de ánimo depende de cómo los tratan, de lo que les dicen, de cuánto los reconocen. Esa dependencia los convierte en esclavos. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con independencia. Aprende a validarse solo, a reconocer sus logros aunque nadie los celebre, a respetarse sin necesidad de aplausos. Esa independencia emocional no solo lo fortalece, también lo hace más atractivo y confiable, porque transmite que no necesita ser sostenido por nadie más. Otro costo ineludible es dejar atrás las comparaciones económicas y sociales. Siempre habrá alguien que gane más, que tenga más lujos, que aparente más éxito. Si se deja llevar por esas comparaciones, vivirá frustrado. Enfocarse en usted significa reconocer que su camino es único y que la única riqueza que importa es la que construye con propósito y disciplina. Sí, el dinero importa, pero solo como herramienta, no como medida de su valor. El hombre que se enfoca en sí mismo nunca mide su grandeza en función de otros, la mide en función de cuánto ha crecido respecto a sí mismo. Enfocarse en usted también significa establecer límites firmes con quienes intentan manipularlo o desviarlo de su camino. La gente probará constantemente hasta dónde puede llegar con usted. Algunos querrán aprovecharse de su tiempo, otros de su dinero, otros de su energía. El hombre que no se enfoca se deja arrastrar, dice sí a todo y termina agotado. El hombre que se respeta establece límites claros, sabe cuándo decir no, cuándo alejarse, cuándo protegerse. Y esos límites, aunque lo hagan perder a ciertas personas, lo acercan a quienes realmente lo valoran. Finalmente, este enfoque requiere el hablo construir una visión tan fuerte que se convierta en su brújula. Cuando tiene claro qué quiere, las críticas dejan de importar, las comparaciones pierden sentido y la validación externa se vuelve irrelevante. Esa claridad lo protege de la duda, lo impulsa en los días difíciles y le recuerda por qué vale la pena pagar el precio. Recuerde, enfocarse solo en usted no es egoísmo, es el mayor acto de respeto propio que puede practicar. Porque cuando se fortalece, cuando se disciplina, cuando se respeta, todo lo que construya será sólido y auténtico. Mientras otros vivan atrapados en la mirada externa, usted estará caminando hacia una vida guiada por convicción, no por aprobación, y ese es el verdadero poder. El sexto paso para enfocarse solo en usted es comprender que la energía que entrega a los demás debe estar previamente construida dentro de usted mismo. Muchos hombres creen que su valor está en dar, en complacer, en estar siempre disponibles para todos. Viven agotados intentando resolver los problemas ajenos, sosteniendo vidas que no les corresponden y cargando pesos que nunca deberían llevar. Y en ese proceso se olvidan de sí mismos, de sus metas, de su disciplina, de su futuro. Enfocarse en usted significa pagar el precio de priorizarse antes de querer dar. Porque no puede construir nada sólido para otros si no ha construido primero sobre su propia vida. Este enfoque exige dominar el arte de proteger su energía. El hombre promedio se rodea de conversaciones inútiles, de ambientes tóxicos, de personas que drenan más de lo que aportan. Se siente culpable si se aleja, teme quedar mal si dice que no. Pero el hombre que se respeta paga con la incomodidad de soltar lo que lo destruye. Aprende a reconocer qué ambientes le quitan fuerza y cuáles se la devuelven. Aprende a elegir círculos pequeños pero poderosos en lugar de multitudes vacías. Esa disciplina no siempre es fácil, pero es la que lo salva de vivir desgastado. Otro precio inevitable es entrenar la capacidad de estar solo. Muchos no soportan el silencio porque no saben quiénes son sin distracciones. Necesitan ruido, compañía constante, validación externa. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con la valentía de enfrentar su soledad y usarla como herramienta de crecimiento. La soledad no es vacío. Es un espacio donde se aclaran las ideas, donde se fortalecen las convicciones, donde se escucha la voz interna que de otra forma sería ignorada. Ese dominio lo convierte en un hombre imperturbable, alguien que no depende de nadie para sentirse pleno. Enfocarse en usted también significa aprender a dirigir su atención de manera selectiva. Cada vez que presta atención a lo que otros hacen, deja de avanzar en lo suyo. Cada vez que entrega horas a comparaciones, pierde el impulso de su propio camino. El hombre disciplinado entrena su mente como un láser.
la fija en lo que importa y la defiende de lo irrelevante. Esa capacidad de enfoque absoluto es uno de los activos más caros del éxito y solo se logra cuando decide cortar con la distracción externa para concentrarse en lo interno. Finalmente debe comprender que este enfoque lo convierte en alguien más fuerte no solo para usted, sino también para quienes dependen de usted. Porque cuando construye primero su disciplina, su energía, su carácter, después puede aportar valor real a los demás. Pero si se desgasta en complacer antes de fortalecerse, terminará vacío, incapaz de sostener ni su vida ni la de otros. Recuerde, enfocarse solo en usted no significa olvidar al mundo, significa construirse de tal manera que su vida se convierta en ejemplo, no en sacrificio inútil. Mientras los demás vivan drenados por intentar complacer, usted estará fortalecido por haberse elegido primero, y ese es el mayor acto de respeto propio, invertir en usted para que nada ni nadie pueda quebrarlo. El séptimo paso para enfocarse solo en usted es romper definitivamente con la necesidad de competir con los demás. El hombre promedio vive atrapado en una carrera invisible, quien tiene más dinero, quien tiene el mejor auto, quien logró más rápido. Esa competencia nunca termina y lo peor es que siempre lo deja vacío, porque siempre habrá alguien más adelante. Esa mentalidad convierte la vida en una persecución sin sentido, en un juego en el que nunca se siente suficiente. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con renunciar a esa carrera absurda, cambia la comparación externa por la superación interna, no busca ser mejor que otros, busca ser mejor que él mismo, y en ese cambio encuentra libertad. Este precio implica aprender a medir su éxito con sus propios parámetros. La mayoría define el éxito como lo que la sociedad dice, cierto salario, cierto estatus, cierto reconocimiento. Pero esos parámetros ajenos son cadenas disfrazadas de metas. El hombre que se respeta establece su propio estándar. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando hacia mis metas? ¿Estoy viviendo con propósito? Cuando las respuestas son afirmativas, no importa lo que otros digan porque su vida ya tiene dirección. Esa independencia de estándares externos es un costo alto, porque requiere coraje para apartarse del molde, pero es también lo que lo convierte en un hombre auténtico. Otro aspecto crucial es aprender a celebrar sus propios logros sin compararlos con los de otros. El hombre común alcanza algo y en lugar de disfrutarlo, lo minimiza porque alguien más lo hizo más grande o más rápido. Esa mentalidad destruye cualquier progreso. Enfocarse en usted significa reconocer cada avance como valioso, aunque sea pequeño, aunque nadie más lo note. Cada paso que da hacia adelante, cada hábito que mantiene, cada día que no se rinde es una victoria real, y celebrarla lo llena de motivación para seguir. También debe pagar con la renuncia a demostrar constantemente su valor. La mayoría busca impresionar, mostrar, convencer. Pero esa necesidad de exhibirse solo refleja inseguridad. El hombre que se enfoca en sí mismo no necesita probar nada. Sus resultados hablan por él. Vive para su misión, no para el aplauso. Esa serenidad desconcierta a los demás, porque en un mundo obsesionado con la validación, un hombre que no la necesita se vuelve respetado y admirado. Finalmente, enfocarse en usted exige cargar con la incomodidad de ser diferente. Cuando deje de competir, cuando deje de buscar aprobación, cuando camine a su ritmo, será señalado como raro, y ese es el costo que la mayoría no quiere pagar, soportar ser distinto. Pero lo que pocos entienden es que ese ser distinto es lo que abre las puertas a una vida extraordinaria. La mediocridad siempre es mayoría, la grandeza siempre es minoría. Recuerde, no necesita correr la carrera de nadie más, su único rival es usted mismo. Cuando deje de competir con los demás y empiece a concentrarse en superarse cada día, encontrará una fuerza que lo separará del promedio. Y esa fuerza nacida de su autenticidad es la que lo convertirá en alguien imposible de ignorar. El octavo paso para enfocarse solo en usted es aprender a soltar el peso de las expectativas ajenas. Muchas veces no son las críticas directas las que lo frenan, sino esa carga silenciosa de lo que debería estar haciendo según otros. La familia, los amigos, la sociedad, todos parecen tener una opinión sobre cómo debe vivir su vida, qué carrera elegir, cuándo casarse, cuánto ganar, qué metas perseguir. El hombre promedio se doblega ante esas expectativas porque teme decepcionar. Pero el hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de decepcionar a otros con tal de no decepcionarse a sí mismo. Ese es un costo alto, porque significa aceptar que no podrá cumplir con lo que todos esperan. Pero también es liberador porque le permite vivir su propia verdad. Este enfoque exige claridad absoluta de propósito. Si usted no sabe hacia dónde va, cualquier voz externa puede desviarlo.
La falta de dirección es el terreno perfecto para que las expectativas ajenas lo controlen. El hombre disciplinado paga con horas de reflexión, con preguntas incómodas, con honestidad brutal para definir qué quiere realmente. Y cuando su visión es clara, nada externo puede confundirlo. Puede escuchar opiniones, pero no se esclaviza a ellas. Puede recibir consejos, pero siempre filtra con base en su propósito. Otro costo inevitable es aprender a convivir con el juicio constante. No importa qué haga, siempre habrá alguien que lo critique. Si trabaja demasiado, dirán que está obsesionado. Si descansa, dirán que es flojo. Si gana dinero, dirán que tuvo suerte. Si fracasa, dirán que nunca fue capaz. No hay salida en la mente de los demás. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con la valentía de aceptar que siempre será juzgado, haga lo que haga, y, sabiendo eso, se libera para actuar sin miedo. También debe asumir que vivir enfocado en usted lo hará perder ciertas conexiones. Habrá quienes se alejen porque no toleran verlo crecer, porque su disciplina los incomoda, porque su éxito refleja su propia mediocridad. Pagar este precio es doloroso, pero necesario. Cada persona que se aleja deja espacio para alguien que lo impulse, para alguien que respete su camino. No tema esas pérdidas, téngales gratitud porque son filtros naturales que lo acercan a un entorno más fuerte. Finalmente, enfocarse en usted exige entrenar una mentalidad de independencia emocional y práctica. No puede depender de que otros lo motiven, lo rescaten o lo guíen. Su fortaleza debe nacer de dentro. Cada vez que elige actuar sin esperar aprobación, cada vez que sostiene su disciplina cuando nadie lo apoya, cada vez que avanza sin público, está pagando el precio de su independencia. Y esa independencia, aunque costosa, es la clave para convertirse en un hombre sólido, inquebrantable. Recuerde, los demás siempre tendrán expectativas sobre usted, pero solo usted cargará con las consecuencias de sus decisiones. Cuando elige decepcionar a otros en lugar de traicionarse, cuando decide vivir fiel a su propósito aunque incomode, cuando paga el precio de caminar sin depender de nadie, se convierte en alguien que no solo está enfocado, se convierte en alguien libre. El noveno paso para enfocarse solo en usted es aprender a dominar sus pensamientos, porque nada lo aleja más de su propósito que una mente ocupada en el ruido externo. El hombre promedio se levanta y lo primero que hace es revisar lo que otros publican, pensar en lo que otros opinan, preocuparse por lo que otros esperan de él. Esa mente dispersa lo convierte en un esclavo invisible, no vive su vida, vive prestando atención a la de los demás. Enfocarse en usted significa pagar el precio de entrenar su mente, de dirigir sus pensamientos hacia lo que lo fortalece en lugar de hacia lo que lo distrae. Esto exige una disciplina mental firme. Cada vez que su mente empiece a compararse, a criticar o a obsesionarse con otros, debe traerla de vuelta. Debe recordarse que su único trabajo es construir su camino. Este entrenamiento no ocurre de la noche a la mañana. Es diario, constante, silencioso. Pagar este precio significa vigilar lo que consume, lo que piensa, lo que repite, porque lo que repite se convierte en creencia y lo que cree se convierte en su destino. Otro costo inevitable es la renuncia a discusiones inútiles. El hombre común gasta energía demostrando que tiene la razón, discutiendo en conversaciones que no llevan a nada, defendiendo puntos de vista frente a personas que nunca cambiarán de opinión. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con silencio y retiro. No entra en batallas que no suman, no necesita probar nada, prefiere invertir esa energía en avanzar hacia sus metas. Y ese autocontrol lo diferencia porque mientras otros se desgastan en lo trivial, él crece en lo esencial. Enfocarse en usted también significa asumir la responsabilidad total de su vida. Muchos se justifican diciendo que no avanzan por culpa de otros, de sus padres, de sus jefes, del gobierno, de la economía. Esa mentalidad los mantiene atados para siempre. El hombre disciplinado paga con la incomodidad de reconocer que todo lo que tiene o no tiene es consecuencia de sus propias decisiones. Esa responsabilidad es un peso duro porque elimina las excusas. Pero también es lo que lo llena de poder, porque entiende que, si él es el problema, también es la solución. Finalmente, este enfoque requiere blindarse emocionalmente contra las comparaciones invisibles que destruyen autoestima. Cada vez que se dice, no estoy a la altura, ellos ya lograron más, yo estoy atrasado, se hiere a sí mismo con un veneno silencioso. Pagar el precio de enfocarse en usted significa cortar con esas narrativas y reemplazarlas por un diálogo interno de disciplina y confianza. No necesita ser mejor que nadie, solo necesita ser mejor que la versión que fue ayer. Recuerde, el hombre que gobierna sus pensamientos gobierna su vida. Mientras su mente esté atrapada en el ruido externo, seguirá viviendo para otros.
Pero cuando entrena su mente para enfocarse en su propósito, en su crecimiento y en sus decisiones, se convierte en alguien inquebrantable. Y ese poder mental, aunque requiere sacrificio y disciplina, es lo que lo coloca muy por encima del promedio, porque la batalla final nunca está afuera, siempre está dentro de su propia cabeza. El 10º paso para enfocarse solo en usted es comprender que la vida que desea solo será posible cuando convierta su propósito en la prioridad absoluta sin importar lo que pase alrededor. La mayoría de los hombres quiere avanzar, pero vive mirando al costado, se distrae con lo que hacen otros, se detiene a escuchar críticas, se paraliza esperando aprobación. Y en esa espera se consume su tiempo, su energía y su vida. El hombre que realmente se enfoca paga el precio de levantar un muro invisible entre él y el ruido externo. Se convierte en alguien que camina con claridad, sin necesidad de que otros lo sigan, sin esperar validación, sin distraerse. Ese nivel de enfoque no es común porque es costoso, porque exige sacrificios que pocos están dispuestos a sostener, pero es la única vía hacia una vida extraordinaria. Este precio final implica transformar su identidad. No basta con hacer pequeños ajustes, necesita convertirse en un hombre que vive con estándares más altos de manera permanente. Debe ser alguien que respeta su palabra aunque nadie lo vea, que mantiene su disciplina aun cuando nadie lo aplauda, que elige la incomodidad del crecimiento por encima de la comodidad de la mediocridad. Esa transformación es radical porque lo obliga a renunciar al hombre que fue para dar nacimiento al hombre que puede llegar a ser, y ese renacer no ocurre una vez, ocurre todos los días en cada decisión que toma. También significa aceptar la soledad como parte natural del camino. Enfocarse en usted lo llevará a apartarse de círculos donde antes encajaba, a dejar atrás relaciones que no comparten su visión, a ser señalado como distinto, y ese aislamiento duele. Pero es justamente en esa soledad donde nace la fortaleza inquebrantable, donde se forja la claridad que lo distingue. El hombre común huye de esa incomodidad y por eso se queda estancado. El que paga el precio se queda, soporta, se fortalece y al final encuentra que esa soledad no era un vacío, era el terreno donde su carácter se convirtió en roca. Finalmente debe grabar esta verdad en su mente. Enfocarse solo en usted no significa olvidar a los demás, significa dejar de perderse en ellos. Significa que ya no mide su vida con la regla ajena, que ya no busca validación externa, que ya no desperdicia tiempo en comparaciones inútiles. Significa que toma las riendas de su destino con manos firmes, que construye cada día en silencio, que respeta su propósito por encima de todo. Ese es el precio final. Abandonar la dependencia del mundo y convertirse en el arquitecto absoluto de su vida. Recuerde esto con absoluta claridad. El mundo siempre tendrá ruido, críticas, distracciones y expectativas. Pero nada de eso importa si usted aprendió a enfocarse solo en sí mismo. Porque cuando vive con esa claridad, el ruido se convierte en silencio, las críticas en motivación y la soledad en fuerza. Ese es el secreto que separa a los hombres comunes de los grandes. Los primeros viven pendientes de todos, los segundos se concentran en ellos mismos. Y son esos pocos, los que pagan el precio del enfoque absoluto, los que terminan alcanzando lo que la mayoría jamás conocerá,